Oremos. Nuestro Padre viviente, te damos gracias tu gracia y tu bendición se ha derramado en nuestra iglesia y te damos gracias por esto. Esta semana nos has ayudado a tener 2 seminarios en Colombia. Había hambruna, no por comida o de beber, pero por tu palabra. Pero esta semana nos ayudaste a distribuir la historia de la redención. Ayúdanos para que podamos proclamar la historia de la redención en todo el mundo. Y Señor, oramos que abras las puertas del cielo. Ayúdanos a estar en el centro del Ministerio Internacional de la Historia de la Redención. Ayúdanos a reconocer nuestra misión y nuestro propósito. Nos has ayudado a compartir tu comida y nos has traído acá para recibir comida espiritual. Te oro que nos ayudes no estar cansados ni con mucho sueño, pero ayúdanos a estar atentos y ayúdanos a aplicar esta palabra a nuestras vidas. Ayúdanos a dar fruto con esta palabra. En estos últimos días, ayúdanos a estar preparados con tu palabra. Ayúdanos a llevar esta palabra y proclamarla a los que no conocen tu palabra. En este tiempo estamos tratando de entender tu palabra y haz nuestros corazones fértiles, Señor. Y en este momento oro que eches afuera todos los problemas, todas las preocupaciones, y al aceptar esta palabra, oro que todo el sufrimiento y dolor sea resuelto en el nombre de Jesús. Oramos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios está en Primera de Samuel, capítulo 23. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 24 al 29. Leámoslo alternativamente. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Selahama-Lecot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadí. Estamos aprendiendo acerca de los 16 lugares de refugio de David y hoy vamos a aprender acerca del 10º lugar, que es el desierto de Maón.
el desierto de Maón, que es el 10º lugar de refugio. Ahora, ¿cuál es el significado del nombre Maón? Keilah es el 11º lugar. Y Keilah queda 8 kilómetros del desierto de Zif. Y del desierto de Zif, Maón queda otros 8 kilómetros. El significado del nombre Maón significa como una residencia o habitar. Significa residente o residencia o habitar. Entonces significa como un lugar de habitación, de habitar. Lo que significa esto es que Dios es nuestro lugar de habitación. Leamos en Salmos, capítulo 31, versículo 20. Salmos 31, versículo 20. Salmos 31, versículo 20. Leamos juntos. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Aquí dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás. Los pondrás en un tabernáculo. Entonces este lugar secreto, este tabernáculo, es la presencia de Dios. Dios nos esconde en como un lugar secreto, en su presencia. Él es nuestro lugar en secreto. Yo creo que Dios nos protegerá y nos guardará en este lugar secreto. Y este tabernáculo de que habla el salmista es Jesucristo. En Cristo es en Christos en griego. En Christos. Y este dicho es usado 164 veces en el Nuevo Testamento. Los que estudian griego y los que estudian el Nuevo Testamento, hay algunos que han escrito tesis y libros acerca de este dicho, en Christos, y lo que significa en la Biblia. Y en Cristo encontramos el lugar más secreto y de más protección. En los últimos días, cuando llegue el juicio de Dios llegará a todos, pero ¿quién sobrevivirá? No los que están escondidos en cuevas o en valles. No, son los que están escondidos en Cristo. Leamos Efesios capítulo 2. Efesios 2. Del versículo 11.
Versículo 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los versículos 11 y 12 describen nuestras vidas antes de Cristo. Dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Pero ahora en Cristo somos ciudadanos espirituales de Israel. Antes éramos extranjeros. No teníamos nada que ver con el pacto de Dios. Pero ahora en Cristo somos personas del pacto. Sin Cristo estábamos sin esperanza, pero ahora tenemos esperanza en Jesucristo. Amén. En Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice que Jesús es la esperanza de gloria. La plata no es nuestra esperanza, ni el honor, sino Jesucristo. Número 2. Ahora la información, la lección, lo que podemos aprender. No lo que podemos aprender. Lo que pasó, la historia. Después de que Saúl se dio cuenta que David se estaba escondiendo en el desierto de Maón, se fue con su ejército. Ahora David y Saúl estaban muy cerca. En una situación como esta, era un momento de mucha desesperación para David, ¿cierto? Él necesitaba hacer una decisión urgentemente, rápidamente. Volvamos a 1 Samuel, capítulo 23, versículo 26. Versículo 23 al 26. Perdón, versículo 26. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Saúl y su ejército estaban por un lado del monte y David por el otro lado, o sea que estaban en una distancia muy cerca. David en este momento pudo haber sido capturado, pero dice que él y sus hombres daban prisa para escapar de Saúl. Ellos me imagino que pensaban que ya este era el final, ya Saúl los iba a capturar y Saúl iba a matar a David. Estaban muy desesperados, pero ¿qué pasó? Los filisteos en ese momento atacaron. Y ahora Saúl no se puede preocupar por David, sino tiene que pelear contra el enemigo verdadero de su país, quien eran los filisteos. Entonces David y sus hombres llamaron a ese lugar Sela Hamalekot. Leamos versículo 27 y 28. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Hamalekot.
Sela Hamalekot. En hebreo, Sela Hamalekot se dice Sela Hamakh Lekot. Sela Hamakh Lekot. Así se dice en hebreo. ¿Y qué significa Sela? Sela significa piedra. Hamakh Lekot significa división, una separación. Entonces, ¿qué significa este nombre? La roca de escapar. La roca de separación o de escapar. Literalmente roca de separación. ¿Y por qué lo nombraron así? Porque Saúl ya iba a capturar a David cuando llegaron los filisteos a su país. Entonces Saúl le tocó dejar a David e ir a pelear con los filisteos. Me imagino que había una roca, ¿cierto? Muchas rocas. Estaba la montaña, los separaban. Entonces esta piedra separaba a David y a Saúl. Por lo tanto, nombraron este lugar roca de separación. Ahora, ¿qué podemos aprender a través de lo que pasó en el desierto de Maón? ¿Cuál es la enseñanza? Hay 3 puntos. El ataque del enemigo contra el creyente continuará hasta el fin del mundo. El ataque del enemigo a los creyentes de Cristo continuará hasta el fin de este mundo. Saúl hubiera perseguido a David hasta el fin del mundo si lo pudo haber hecho. Él se volvió obsesionado con esto y él pudo haber usado esa pasión para algo bueno, pero dirigió su energía y sus recursos a perseguir a David. Vemos que Saúl tenía tanta pasión para capturar a David, y esto es como una reflexión de Satanás, de la pasión y la obsesión que él tiene para atacarnos y derrotar el pueblo de Dios. Él nos atacará hasta el fin del mundo. Y Dios nos muestra esto a través de Saúl. Si yo peleo contra el enemigo y yo gano la batalla, ¿creen que él terminará? ¿Que jamás me volverá a atacar? No. Porque Satanás está firme en su obsesión de atacar a los creyentes de Cristo. Aún Jesucristo fue probado por Satanás. Y Jesús ganó con la palabra de Dios.
Si él ganó con la palabra de Dios, Satanás debió haber parado de atacar a Jesús, pero él siguió. Leamos el libro de Mateo, capítulo 4. Perdón, Marcos. Marcos 4, versículo 1 y 2. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: creo que me dijeron el versículo que no era. Leamos el versículo 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. I don't know. En la misma manera que Satanás atacó a Jesús, nos atacará a nosotros. Díganle a su vecino: siempre debemos estar alertos. No nos podemos dormir. Sí, era Mateo 4, no Marcos. No sé por qué ya dijo Marcos. Antes del seminario, yo no pude dormir. Tenía que estar alerto. De la misma manera, nosotros no nos podemos quedar dormidos espiritualmente. Leamos Primera de Pedro. Capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás es como un león rugiente, buscando a quien devorar. Él anda alrededor de nosotros buscando a cual creyente puede devorar. Por eso la Biblia nos dice que no tenemos que ser sobrios. Yo les mencioné que la vida espiritual es una batalla espiritual, y la batalla no se terminará hasta la segunda venida de Jesús. Y mientras que estemos vivos, tenemos que seguir peleando. Mientras que estemos vivos, tenemos que estar alertos y despiertos espiritualmente. El riesgo que toma el creyente es una oportunidad para ver y experimentar los milagros de Dios. Este riesgo que tomamos los creyentes pasa cuando estamos en crisis, ¿cierto? Cuando estamos en peligro.
Y no solo cuando estamos en peligro, pero número 2, también puede traer oportunidad. ¿Qué clase de oportunidad? La oportunidad para experimentar el milagro de Dios. Cuando en nuestra vida llega crisis o peligro, tenemos que tomar el riesgo de tener fe y esperar que esta crisis, este riesgo que vamos a tomar en seguir creyendo en Dios, nos trae la oportunidad para ver el milagro de Dios. Los israelitas salieron de Egipto y llegaron al desierto. Y llegaron al Mar Rojo. Y detrás de ellos estaba el ejército de Egipto. Y enfrente de ellos estaba el mar. ¿Esto no es una crisis? Pero Moisés creyó, él tuvo fe. Y Dios partió el mar. En esta crisis, Dios la volvió en una oportunidad para que ellos vieran su milagro. En el medio de la crisis, no nos podemos desesperar. Un creyente nunca se debe de quitar la vida por desesperación. Aunque la crisis es grande, no se deben de alejar de la iglesia. Para David, esta es la crisis más grande. Saúl estaba tan cerca de él. Estaban en la misma montaña. Esa roca los separaba. Si Saúl hubiera cruzado al otro lado de esa roca, lo hubiera matado. Pero fue en medio de esa crisis que Dios les mostró su milagro. ¿Y qué pasó? Saúl se fue, escuchó las noticias de los filisteos y se fue. Y yo creo que en nuestra iglesia también pasamos por crisis, pero también podemos experimentar el milagro de Dios. Pensemos en José. A los 17 años fue capturado como esclavo a Egipto. Pero él era un hombre sincero y un trabajador. Trabajaba muy duro. Él pudo haber vivido una vida muy, muy cómoda, ¿cierto? Si se hubiera acostado con la mujer de Potifar, pero él era un hombre tan sincero que lo echaron a la cárcel. Cuando a él lo echaron a la cárcel, esta era otra crisis. Pero al entrar a la cárcel, Dios le dio la oportunidad de interpretar los sueños. Y luego, ¿qué pasó? Salió de la cárcel y le dieron la oportunidad de gobernar. Esa crisis era una oportunidad, se convirtió en una oportunidad. Acuérdense de esto. Para David, para José, todas estas crisis por las cuales él pasó realmente eran oportunidades para él experimentar el milagro y la gracia de Dios. El tercer punto es que cuando Dios nos ayuda en una manera inimaginable, en una manera que no nos podemos imaginar. Los filisteos atacaron a los israelitas y cuando Saúl escuchó esta noticia,
él se fue. Su nación estaba en peligro, aunque David estaba ahí a unos metros. A él le tocó irse. David nunca se hubiera imaginado que eso iba a pasar. Pero así es como Dios trabaja. Lo que estoy tratando de decir es que cuando Dios nos ayuda, nos va a ayudar en una manera que nunca hubiéramos pensado o imaginado. Cuando Él ayuda a nuestra iglesia, nos va a ayudar en una manera espectacular que nunca lo hubiéramos imaginado. Y esto nos da esperanza. En este momento estamos orando para un templo nuevo. Cuando viajamos para proclamar la palabra de Dios, vamos a iglesias, vemos iglesias muy grandes y bonitas. Y a veces me pongo nervioso que me van a preguntar a mí acerca de mi iglesia y me van a pedir fotos. Encontramos una iglesia, pero no había parqueadero. Entonces yo le dije, Dios, gracias Señor por este templo, pero por favor, danos ahora un tabernáculo con un parqueadero. Entonces yo creo que Dios proveerá. Necesitamos plata, sí, pero no me voy a preocupar de eso. Dios nos ayudará en una manera que nunca, que no me puedo imaginar. La vida espiritual no es fácil, pero sí es posible vivirla, porque Él nos va a ayudar en maneras grandes y espectaculares. Dios verdaderamente es nuestro consolador. ¿Cuáles son los nombres de Jesús? En Isaías 9:6. Él es nuestro consejero, admirable, Dios fuerte. Es un Dios admirable. Es el admirable. Él superará nuestras expectativas. Y Él es consejero. Cuando usted tiene un problema, va a su consejero. Pero el mundo, los consejeros del mundo, no tienen la mejor respuesta. Dios es nuestra respuesta. Si ustedes presentan sus problemas a Dios, Él es el mejor consejero. Sí, pueden hablar con sus amigos, con sus consejeros, pero siempre hablen con Dios. Y a través de la oración podemos hablar con nuestro consejero. Yo le oro, Dios, yo sé que nos vas a dar una iglesia muy linda, muy grande. Y como yo sé que ya nos vas a dar una iglesia, por favor, danos una iglesia con parqueadero, con un parqueadero grande. Dios es un Dios abundante, de abundancia. Hemos encontrado una iglesia, pero es un poco costosa. Pero yo oro que Dios trabaje con nosotros en una manera que no nos podemos imaginar. Si no tienen plata, tienen que orar y ir a Él para que Él los aconseje. Él tiene la respuesta. Amén. El apóstol Pablo tenía un deseo. En su tiempo, la ciudad más grande era Roma. Su deseo era entrar a Roma para proclamar su palabra, la palabra de Dios. Entonces él oró: Dios, como yo voy a proclamar tu palabra, llévame a la ciudad más grande. Llévame a Roma para proclamar tu palabra.
Roma era como el Manhattan de ese tiempo, como la ciudad. El apóstol Pablo, me imagino que quería entrar a Roma, quería viajar en una manera fácil, cómoda, y él quería llegar y proclamar a multitudes. Pero ¿qué pasó mientras que viajaba a Roma? Lo capturaron. Y cuando lo capturaron, se dieron cuenta que él era un ciudadano de Roma. Y como ciudadano de Roma, tenía que recibir juicio en frente del emperador de ese tiempo. Los soldados no lo podían castigar así en ese momento, lo tenían que llevar a Roma. Entonces montaron a Pablo, al apóstol Pablo, en el barco para viajar a Roma. Y lo metieron a la cárcel. Y en esta cárcel, que no es como las cárceles de hoy en día con mucha seguridad, cuando él estaba en la cárcel, la gente iba, lo visitaba y él proclamaba. Me imagino que Pablo deseaba viajar como de primera clase en un avión, con mucha gente aplaudiéndolo y recibiendo la palabra, pero eso no fue lo que pasó, lo capturaron. Fue prisionero. Lo montaron en un barco para ir a Roma. ¿Pero ustedes piensan que a él le tocó pagar algo? No. Él llegó a Roma, viajó en un barco y no le tocó pagar nada, ¿cierto? Sí, era prisionero y me imagino que no estaba muy cómodo, pero le tocó viajar gratis y con mucha seguridad porque estaba con los soldados de Roma. Y Dios le dio la audiencia, quien eran los soldados. Fue capturado como criminal y por gratis. Él viajó y Dios le dio seguridad, que eran los soldados, y le dio la audiencia, que también eran los soldados. Pablo pudo proclamar la palabra de Dios a los soldados. Y esto es espectacular, ¿cierto? Que Dios le abrió estas puertas. En medio de esta crisis, Dios le dio la oportunidad. Dios superará nuestras expectativas para ayudarnos. A veces me preguntan, ¿por qué usted no cobra cuando viaja a Colombia? Pero yo sé que Dios proveerá. Oremos. Nuestro Padre viviente, te damos gracias. Tú superas nuestras expectativas, lo que podamos imaginar, nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor. Nuestra iglesia debe tener un santuario. Y también debemos de seguir proclamando tu palabra. Señor, ten compasión de nosotros, porque sabemos que no tenemos poder, no tenemos plata, no tenemos muchos recursos. Pero, Señor, oro que nos ayude a seguir adorándote, confesando nuestro amor por tu palabra, para que tu gloria sea revelada. Ayúdanos a ver que tú eres quien eres. Muéstranos tus milagros, Señor. Oro que nuestra iglesia pueda confesar. Oro que nuestra iglesia pueda proclamar. Ayúdanos
mandar muchos misioneros para proclamar tu palabra. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos el himno 455. Quiero anunciar dos cosas antes de terminar. La próxima semana a las 3:30 vamos a tener un baby shower para la hermana Mary Coe en la casa de Elsa. Si desean ir, es a las 3:30. Y durante el almuerzo recibí una llamada. En Colombia, nuestros hermanos diáconos Brian y Oscar atendieron una iglesia en Bogotá. Bogotá es la capital de Colombia. Y estaban en una iglesia con miles de atendientes. Y la pastora llamó al hermano Oscar y al hermano Brian al altar enfrente de miles de personas. Y nos mandaron un video muy cortico.
nación. Y hay un hermano, Brian. 끝났어요? 아, 조금 더 하지. 하여튼 2만 5천 명이 모이는 교회에 찾아가가지고 앞에 나와서 소개도 하고 그 다음에 구속사 시리즈를 전해줬기 때문에 아마도 그곳에서도 세미나가 열릴 줄로 믿습니다. 여러분들이 기도하시면 하나님이 역사하실 줄로 믿습니다. 아멘. 자, 우리 다 같이 일어나셔서 455장 4절 부르시고 축도로 마치겠습니다. 우리 아버지 하나님의 그 크신 사랑하심과 성령님의 내주하시고 충만케 하시고 교통케 하시는 역사하심, 우리의 생각과 예상을 뛰어넘어서 역사하시는 그 하나님의 놀라우신 기적을 체험하기를 소원하는 주의 사랑하는 권속들 머리머리, 또한 인터넷으로 예배를 드리고 있는 성도들의 가정, 나가고 있는 직장과 생업체 위, 그리고 나라 민족 이 교회 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다.